Un saludo especial, cordial a quienes están conectados con nosotros en este momento. Un gusto poder compartir este tiempo de reflexión semanal, este estudio bíblico que dedicamos generalmente a reflexionar en algunos versículos o en algunos tópicos que podemos tomar de la palabra de Dios y que están puestos en contexto para la realidad de nuestro tiempo, de nuestros días, para nuestro contexto particular. En ese sentido, pues les invito a que comencemos este tiempo de meditación con una oración. Invocamos la presencia del Altísimo en medio nuestro, en nuestra comunidad, y especialmente en este tiempo en el que estaremos meditando en torno a su palabra. Oremos. Dios de la vida, a ti te damos infinitas gracias porque tú estás con nosotros. Nos acompañas, nos guías y nos permites la luz que necesitamos para nuestras ideas, nuestro pensamiento y para nuestro caminar. Te pedimos que seas tú guiando siempre nuestros pasos, que podamos seguir sirviéndote de modo adecuado en este mundo en el cual vivimos frente a esta realidad que nos confronta, siendo verdaderos testigos y testigas de ese amor que tú nos tienes y de esa buena nueva que nos ha sido entregada en Jesucristo. Por eso, que seas tú guiándonos por medio de tu Espíritu Santo, tu bendición reside en nosotros y la llevemos de camino para que otros puedan también gozarse en ella. Bendito eres tú, oh Dios, nos ponemos en tus manos, tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, agradecidos con ese Dios de la vida que nos motiva a estar aquí, que nos permite conectarnos. Quiero que hoy tomemos algunos elementos para entender lo que significa ser hijos e hijas de Dios. Un poco saliéndole al paso a ciertas afirmaciones que nos confrontan, realmente nos confrontan y que encontramos en redes sociales. Esto lo hago pensando en que últimamente he estado leyendo algunos debates que se dan por medio incluso del Facebook, de Twitter y otros escenarios, donde se juzga comunidades casi enteras que se precian de ser cristianos, cristianas, están juzgando, sometiendo a juicio a otras personas en función de su estilo, de su modo de vida, de su pensamiento, incluso de sus prácticas litúrgicas y de fe. Entonces, en ese sentido, cabe hoy pensar un poco qué significa ser hijas e hijos de Dios y cómo entendemos esto. También frente a distinciones que se hacen sobre que toda la humanidad pues es creación de Dios, lo cual sabemos es cierto, o reconocemos o por nuestra fe creemos que es así, pero que algunos son hijos e hijas, mientras que otros son solo simples criaturas. Y en ese sentido, bueno, es válida la comprensión de reconocer hijos e hijas de Dios en función del bautismo, como miembros de la comunidad, miembros activos, plenos de una comunidad de vida, de fe y de servicio. Pero no puede significar que esa categoría de hijos e hijas que nos concede Dios en gratuidad, nos hace sus hijos e hijas por medio de Jesucristo, podamos nosotros condicionarla, pensando en que hay unos que son solamente criaturas de Dios y no gozan del estatus o del privilegio del reconocimiento como hijos o hijas de Dios, ese que ha querido hacernos de este modo y que ha dispuesto su casa para que nosotros habitemos junto con Él como Padre, con su amor maternal. Y bueno, hay un tema de discusión que sería interesante en algún momento, si se da el espacio, poderlo hablar. ¿Hasta qué punto podemos entender plenamente la paternidad de Dios sin reconocer otros atributos, principios, características bien humanizantes que hay en las Escrituras en los que se le ve también como una madre? En ese sentido, pues hay toda una discusión teológica que no abordaremos hoy, pero sí es justo decir que si Él nos ha hecho sus hijos e hijas, pues no somos nosotros quienes podemos condicionar a aquellos que gozan o no de tal atribución o tal atributo. Y quiero que iniciemos entonces pues repasando algunos versículos de la epístola de Santiago, en el capítulo 3, los versículos 10 al 12. Dice así: la versión que yo compartiré hoy será la Reina Valera contemporánea, que es una versión ajustada, adaptada de la Reina Valera que conocemos del 60, pero con un lenguaje un poco actualizado, un poco más cercano a cómo nos comunicamos en América Latina. Entonces dice Santiago 3, del 10 al 12. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no puede seguir así. ¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? No es posible, hermanos míos, que la higuera de aceitunas o que la vid de higos, ni tampoco puede ninguna fuente dar agua salada y agua
dulce. Hasta ahí el texto de la epístola de Santiago. Parafraseándolo un poco, haciendo una circunlocución de esto que nos comparte la epístola, hay un reconocimiento de lo que está pasando, y es que de una boca de la misma persona, lo que dice Santiago, están saliendo bendiciones y maldiciones. ¿Cómo va a ser eso? Es el reclamo que nos hace el escritor sagrado. No puede seguir siendo así. Y pues pone unos ejemplos tomados de la naturaleza. A ver, si de una fuente puede brotar al tiempo agua dulce y agua amarga, y pues obviamente termina reconociendo que no es posible. O que de una higuera, que acá en nuestro contexto colombiano diríamos de un brevo, broten aceitunas. O que de una vid, una parra, una planta que generalmente produce uvas, broten higos o brevas. Dice, ni tampoco puede ninguna fuente dar agua salada y agua dulce a la vez. Es un reclamo que hace el escritor sagrado pensando en cómo nosotros, al conformar comunidades de fe, generalmente nos constituimos en abanderados del evangelio, pero terminamos en función de ese mismo evangelio que anunciamos, sometiendo a juicio a otros y pretendiendo nosotros estar cobijados por ese amor infinito y misericordia de Dios, pero a la par juzgando, atacando a otros y diciéndoles que no gozan de esa bendición, privilegio o beneficio que gozamos nosotros. Y dice, no puede seguir siendo así. Si bien en términos de la naturaleza es muy difícil, yo no digo imposible, pero es muy difícil que una planta que debe dar uvas, una vid de brevas, o viceversa, digo, no es imposible, porque pues con la ingeniería biológica y con los cambios que se hacen en la genética, hasta eso lo podríamos llegar a ver. Pero lo que dice Santiago es, no puede seguir siendo así. Es decir, eso que realmente es antinatural. Y aquí sí cabe bien la expresión antinatural, porque no es natural que un cristiano o una cristiana, hombres, mujeres de fe, hablen del amor de Dios, hablen del evangelio, se pretendan hijos o hijas de Dios y a la par estén atacando a otra persona, juzgándola, menospreciándola o incluso estableciendo máximas que, créanme, no están soportadas en el texto sagrado. Y aun cuando lo estuvieran, siempre y cuando conlleven exclusión, seguramente están mal leídas o mal entendidas. Entonces, en ese sentido, no puede uno estar diciendo cosas que Dios acepta al ser humano, pero no así. Que Dios lo acoge, pero no de este modo. Que acoge a estos o acepta a estos, pero no a aquellos. Porque ese no es el sentir que nos expresa Dios en la Escritura Sagrada. Y eso es lo que Santiago está diciendo en su carta. No puede seguir siendo así. No puede ser del mismo modo. No puede ser que la boca que bendice se use también para maldecir. Entonces, fíjense, nosotros, por ejemplo, en la disposición de nuestro cuerpo, sabemos que cuando recibimos la comida, ella tiene un lugar por el cual es digerida, procesada, saboreada, degustada, y hace su ciclo hasta que el residuo, el desperdicio de ese proceso es expulsado. Eso es como si nosotros pretendiéramos hacer que nuestra boca no sea la que permite consumir el alimento, sino sea la que bote el desperdicio, y a la par querramos consumir el alimento por allí. O sea, de la misma boca no puede salir la podredumbre y pretender que allí entre también lo dulce, lo ácido, lo salado, lo amargo. Entonces, fíjense que es un llamado de atención que incluso Jesús en el Evangelio también nos pone de manifiesto cuando afirma que no es lo que entra en el hombre lo que le hace mal, sino lo que sale de él, porque de ahí sale la soberbia, el orgullo, la maledicencia, las malas palabras, la mentira, la ofensa, el engaño. Entonces, primer texto que yo quiero que tomemos y tengamos en consideración, pues Santiago capítulo 3, versículos 10 al 12, y pues considerando esa dicotomía que nos presenta Santiago, y a la cual nos invita a no continuar, no darle largas. Entonces, en ese sentido, para que consideremos algunas cosas asociadas a este texto, como el hecho de tener prejuicios. Cuando de entrada pensamos mal de alguna persona por tener cierto tipo de ideas o de expresiones de fe o incluso expresiones desde su corporalidad o desde su sexualidad, y nosotros ya de entrada le juzgamos o indicamos que no está bien, que no es así, que no es eso lo bueno, pues estamos teniendo prejuicios. Es decir, estamos permitiendo que de la boca salgan bendiciones a la vez que maldiciones. Por otro lado, para considerar con relación a ese texto, hay muchas ofensas
que en el lenguaje del cristianismo se dan disfrazadas de adoctrinamiento o de enseñanza. Hay muchos modos que se hacen presentes también en los discursos de odio, en los que los cristianos y cristianas terminan ofendiendo, dañando, afectando a otras personas, siendo malvados realmente, corazón malvado, disfrazando ello con versículos bíblicos, con expresiones de amor, aquello como lo que suele usarse en algunas comunidades donde dicen, en el amor de Cristo, hermano, le digo, usted es esto, esto y esto. Pues carreta, mentira, eso no es en el amor de Cristo, eso es en la podredumbre de su corazón, donde deja salir ese tipo de cosas. Entonces disfrazamos en doctrina aquello que es un sermón de odio y discriminación. Y con bastante ligereza nos atrevemos a ofender a otras personas y a juzgarles. Finalmente, cuando uno habla mal de otra persona, no está hablando tanto de la otra persona como de sí mismo o de sí misma. Entonces, cuando yo profiero algunas frases denigrantes, dañinas con relación a otras personas, en el fondo estoy hablando de mí mismo. Y pues esto tiene que ver con el carácter comunitario de la palabra y cómo circula la palabra. Por eso nuestros pueblos originarios, nuestros ancestros, ellos sabían que las palabras que pronunciaban eran palabras que tenían tal poder y tal impacto en su comunidad que si sentían que algo podría generar daño, algo podría molestar o afectar a otro o ser mal entendido, preferían no decirlo. Y por eso eran pueblos que valoraban en gran medida el silencio y menospreciaban a aquellos que eran charlatanes o habladores y tenían una infinidad de apelativos para aquellos que eran muy ligeros en el hablar, muy ligeros en la lengua. Entonces, para que lo tengamos en consideración, para aprender un poco también de esa sabiduría ancestral de la cual somos herederos en esta tierra. Por otra parte, otro de los textos que yo quiero compartir vinculado al hecho de ser hijos e hijas de Dios es un versículo de la primera epístola de Juan. Recuerden, Juan escribe pues tres epístolas, la primera, en las tres están en línea de amor, en clave de amor. Cuando digo Juan me refiero a la comunidad joánica, es decir, a escritores sagrados que firmaron como Juan o que presentaron sus textos, los dieron a conocer, los circularon en las comunidades pues bajo la firma o el sello de Juan como un nombre reconocido y bien posicionado en la comunidad del primer siglo. Entonces, en ese sentido, esta primera epístola de Juan, en el capítulo 3, versículo 10, nos recuerda lo siguiente. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano, tampoco es de Dios. Ojo que cuando Juan nos dice hacer justicia, no está pensando solamente en aquello que acontece frente a los tribunales. Cuando al ladrón se le condena y a aquel que ha sido robado se le resarce, se le restituye o devuelve. No es ese tipo de justicia solamente la que se habla en la palabra sagrada, especialmente en el Nuevo Testamento, sino que la justicia tiene que ver también con la dignidad del ser humano, con la integralidad que conforma o de la cual está conformada el ser humano. Entonces, en ese sentido, parafraseándolo un poco, dice, ¿cómo diferenciamos a los hijos de Dios? ¿Cómo los distinguimos de los hijos del diablo? Y aquí no es que le esté dando carácter personalista a esa figura del diablo, sino reconociendo cómo fácilmente se puede distanciar un hijo de Dios de aquel que es su padre, distanciarse de modo tal que pueda ser considerado hijo de cualquier otro o de aquello que divide. Entonces, en este sentido, ¿qué nos dice entonces el escritor sagrado? Que quien no hace justicia es un hijo del diablo, es decir, no es de Dios. Y hacer justicia pasa por el respetar al otro como ser humano. Hacer justicia tiene que ver con el respetar la creación de Dios. Hacer justicia tiene que ver con el denunciar aquellas situaciones que son lesivas o dañinas para un individuo o una comunidad. Hacer justicia tiene que ver con exponer la verdad frente a situaciones donde se usa la mentira para destruir, dañar o afectar a alguien. Entonces, en ese sentido, hacer justicia tiene que ver también con reconocer y acoger al otro, a la otra, como hermano o hermana, todos hijos e hijas de Dios. Y él agrega que todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano, tampoco es de Dios. Y en ese sentido no puede ser que yo ame a mi hermano o diga que amo a mi hermano o hermana
y efectivamente le ofenda, le dañe, le juzgue, le ataque, le excluya, le prive incluso de la posibilidad de ser parte de la comunidad de vida. Entonces, en ese sentido, quien excluye, quien rechaza, no ama a su hermano, y quien no ama a su hermano no es de Dios, es decir, es hijo del diablo. Entonces, ¿quieren clasificar a la humanidad entre hijos de Dios e hijos del diablo? Pues quien no hace justicia, hijo del diablo. Quien no ama a su hermano, hijo del diablo. Quien hace justicia y da testimonio de ella, hijo de Dios. Quien ama a su hermano, a su hermana, ama la creación, demuestra ese amor respetando, redignificando, acompañando al otro aun cuando sea tan diferente de mi modo de ser, ese es hijo de Dios. Y en este sentido, quiero destacar junto a la palabra, porque la palabra está para que se denuncie también la injusticia. Eso es claramente lo que nos dice aquí el autor sagrado en la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 10. Y es el hecho de que parece que en nuestra sociedad se han invertido los valores y no lo hemos notado. Y no entro aquí en moralismo, sino entro en esos principios vitales de constitución de una sociedad o comunidad. Se nota, se ve, se evidencia en los medios de comunicación cuán fácil algunas personas se ponen del lado de la maldad, defienden la maldad y a quien la comete. Entonces, claramente hay personas de las cuales se ha demostrado y hay testimonios y hay investigaciones, personas que han obrado con maldad y que deben ser sometidas a la justicia ordinaria, a la justicia del Estado, a la justicia civil. Y se ponen de defensores diciendo, incluso clamando a Dios que los proteja, porque pobres estos individuos, ¿cómo les están juzgando? Aun cuando hay evidencia, hay pruebas, hay testimonios, hay relatos que les inculpan. Entonces fácilmente algunas personas se ponen del lado de la maldad y llegan a arguir que Dios les ha escogido y les ha asignado a X, Y o Z persona y que por eso oran por ellos porque Dios les librará. Y con tan mala suerte que en ocasiones salen bien libradas estas personas. Generalmente en sistemas judiciales como el de Colombia, pues el delincuente termina siempre bien librado, pues terminan diciendo que fue Dios quien protegió, fue Dios quien amparó, fue Dios quien libró. Y en ese sentido, esa inversión de valores es ponerse del lado de la injusticia. Por otra parte, pues es más que claro que hay personas que se dicen cristianos y cristianas que se ponen del lado equivocado en la historia. Imagínense quienes seguían a Jesús, las opciones vitales que tuvieron que realizar, sabiendo que Jesús de alguna manera transgredía los principios sociales y los valores no solo de la religión de su tiempo, sino del gobierno de su momento. Ese gobierno tanto local, que estaba pues bajo el reinado de Herodes, como ese gobierno extendido, realmente imperial, que estaba pues bajo la prefectura de Pilatos y bueno, de quienes gobernaban de parte del Imperio Romano. Entonces, en ese sentido, algunos seguidores vieron esa disyuntiva, o seguían a aquel que transgredía esos principios del gobierno establecido, que por demás era un gobierno injusto, un gobierno de opresión. Si lo seguían a él, se sometían pues a la persecución, quizá al arresto y probablemente a la muerte, que fue lo que aconteció con la mayoría de seguidores de Cristo en el primer siglo, o se ponían del lado de lo establecido, de quien gobernaba o imperaba, que en ese caso era del lado del opresor. No siempre quienes gobiernan son opresivos, pero en este caso, en el contexto de la historia de Jesús, vivía bajo gobiernos de opresión. Entonces, se ponen del lado equivocado de la historia y pareciera que eso está aconteciendo también hoy. Cristianos y cristianas, o que por lo menos se hacen llamar así, se ponen del lado equivocado de la historia. Y ante tanta injusticia cometida por algunos gobernantes, ellos terminan amparando que es necesario que esa injusticia se cometa porque así lo quiere Dios. Entonces, ponerse del lado equivocado de la historia conlleva tragedia y desgracia. Fíjense cuántos que se pusieron en contra de la voluntad de Dios terminaron pues realmente siendo... pues tuvieron un destino triste, un mal destino, y estuvieron pues alejados de lo que era bueno y verdadero, que era lo que anunciaba Cristo en su testimonio. El problema además se da en que se termina juzgando las víctimas como si ellos fueran responsables de su tragedia. Y se termina justificando que el pobre es pobre porque quiere ser pobre, o que el pobre es pobre porque Dios quiere que sea pobre, y que el rico es rico porque Dios le ha dado bendición.
y que el que tiene poder, a pesar de que haya sido bajo la opresión de otro, ese que tiene poder es porque Dios lo ha asignado, lo ha ungido, y ese es el ungido y escogido. Entonces, se juzga a la víctima como si fuera responsable de su propia tragedia, y al transgresor, al victimario, se le da o se le constituye en alguien destacado en la comunidad, incluso se le pone en un pedestal. Fíjense lo que pasó, y solo como a modo de ejemplo, con Jesús y Barrabás. Recuerden quién era el que había sido capturado por cometer un delito, y un delito significativo, Barrabás. Pero ¿a quién pidió la gente que se liberara? A Barrabás, al delincuente. ¿Y a quién se pidió que se condenara? A Jesús, el que sencillamente iba un poco contracorriente con esos principios que conllevaban muerte en la sociedad de su tiempo, pero que además de antemano estaba anunciando lo que habría de ser el devenir, lo que habría de ser la dinámica del mundo de ahí en adelante, siempre liberando y defendiendo al verdadero delincuente y siempre condenando y crucificando a aquel que denuncia la injusticia y que promueve la verdad. Entonces, que no nos pongamos del lugar equivocado, que no terminemos pidiendo la liberación de Barrabás en todas las circunstancias de la vida donde se cometen injusticia, sino que entendamos esa obra vicaria, esa obra de entrega que realiza Cristo para darnos vida, para salvarnos y librarnos de la condena que merecemos y de la muerte. Y por otra parte, quiero también tomar un texto del Evangelio según Mateo, capítulo 12, versículos 33 al 37. Mateo 12, 33 al 37. Que a mí me parece significativo por la metáfora que conlleva, o la alegoría quizá, que conlleva la denuncia que está puesta en boca de Jesús y la motivación para no ser como aquello que ataca justamente Jesús. Entonces dice Mateo 12, 33 al 37. Si el árbol es bueno, también su fruto es bueno. Pero si el árbol es malo, también su fruto es malo. Al árbol se le conoce por sus frutos. Generación de víboras, ¿cómo pueden decir cosas buenas si son malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno saca cosas buenas del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca cosas malas de su mal tesoro. Pero yo les digo que en el día del juicio, cada uno de ustedes dará cuenta de cada palabra ociosa que haya pronunciado. Porque por tus palabras serás reivindicado y por tus palabras serás condenado. Hasta ahí el texto del Evangelio. Me encanta esta tradición escriturística que recoge esta enseñanza, este texto que es compartido a los primeros cristianos y que llega hasta nuestros días en esa versión que se firma bajo Mateo. Y me encanta que recoge seguramente dichos del tiempo de Jesús, seguramente esa sabiduría popular que siempre ha orientado la vida moral y ética de las comunidades. Y me encanta que desde la alegoría del árbol, donde se dice que el árbol bueno es reconocido por su fruto y el malo también, porque da frutos malos, también es reconocido el ser humano de este modo. Es decir, de lo que hablamos, de lo que decimos, de lo que hacemos, es de lo que estamos finalmente hechos, es de lo que estamos conformados. Entonces no podemos pretender llamarnos cristianas o cristianos y estar todo el tiempo emitiendo injurias, hablando con frases maledicentes, ofendiendo a otro, menospreciando a aquel, rechazando a aquella y después decir somos cristianos. Entonces acompañamos a veces toda esa maldad que brota por nuestra boca y que sale del corazón con versículos bíblicos y pensamos que eso ya nos hace mejores hombres y mejores mujeres. A estas personas, a los que son así, les dice Jesús, generación de víboras. ¿Cómo pueden decir cosas buenas si son malos? ¿Cómo pretenden fingir un discurso adornado y bello cuando ustedes son realmente malos, son malvados? Y pues ese gesto de que la abundancia del corazón habla la boca, representa no solo lo que decimos, sino lo que hacemos. Y habría que evaluar qué es lo que tú has estado haciendo durante este año, especialmente este tiempo que ha sido crítico, en el que hemos vivido una situación de higiene, de salubridad compleja a nivel mundial. ¿Cómo has obrado? ¿Cómo ha sido tu expresión de vida frente al otro, frente a la comunidad? ¿Qué ha sido lo que ha salido de tu boca, de tu corazón? Porque eso refleja claramente lo que eres como persona.
No porque Dios te haya hecho así o porque Dios quiera que seas así, sino porque tú lo has querido y en eso obra tu voluntad, no la de Dios. No le podemos atribuir a Dios responsabilidad sobre nuestros malos actos porque Él nos ha hecho bien y nos ha hecho para bien, nos ha hecho buenos para bondad, nos ha hecho perfectos para perfección y santidad. Por tus palabras serás reivindicado o por tus palabras serás condenado, nos dice Jesús en este texto del Evangelio según Mateo. Y en el día del juicio cada quien dará cuenta de cada palabra ociosa, de cada acto que haya realizado. Así que lo que haces ahora, lo que dices ahora repercute. Y en el día del juicio tendrás que dar cuenta de ello, no de lo que los otros hacían, no de lo que dio de testimonio o realizó como testimonio aquel a quien juzgabas o señalabas, sino de lo que tú mismo hiciste y dijiste. Entonces, en ese sentido, con estos textos, Santiago 3, 10 al 12, Primera de Juan 3, 10 y Mateo 12, 33 al 37, quiero recordarte lo que significa ser hijo e hija de Dios y cómo lo que tú dices, haces, emites o del modo como te relacionas con los demás, da cuenta de qué tan hijo o hija eres realmente de ese Dios que te ama, que te ha entregado a su Hijo Jesucristo para tu salvación. Entonces evalúate, haz un acto de conciencia esta tarde y a lo largo de tu vida sobre cuán mal has ido construyendo tu proyecto de fe. Y pídele a Dios que te dé sabiduría y que te dé la fuerza de su espíritu para que puedas corregir y enmendar aquello que estás haciendo mal, como lo debemos hacerlos todos los creyentes día a día durante toda nuestra vida. Nunca es tarde para comenzar de nuevo, nunca es tarde para ajustar las cargas, nunca es tarde para replantear el camino y tú sabes cuál es el camino y a dónde conduce. Entonces, si sabes eso, pues no desviarás tus pasos de ese camino, que es camino además, verdad y vida. Entonces, ¿qué es importante, qué es significativo, qué es necesario hoy? Una transformación real de tu propia vida. Empezar a cambiar y ajustarte, dejar de juzgar al otro, de estar mirando hacia el otro, mirando como necio la mota que tiene el otro en el ojo cuando tienes una viga impresionante de concreto con hierro del más grueso y gravilla entera dentro de tus ojos. Entonces, en ese sentido, transformación real de tu propia vida, reconocerte ante Dios como lo que eres, como lo que yo soy, pequeño, frágil y pecador. No para quedarte lamentando por tu pequeñez, tu fragilidad y tu pecado, sino para pedir en las manos de Dios que seas transformado, transformada. Y adicionalmente, pues que tu vida, mi vida, se configuren con nuestro pensamiento y nuestro pensamiento sea modelo de bondad, es decir, que nuestro pensamiento sea consistente con lo que hay en nuestro corazón y eso sea lo que expresemos de diversos modos al mundo en el que vivimos. Entonces, ¿cómo me sueño yo una iglesia considerando estos elementos? Me sueño una iglesia que no tenga una distribución del poder inequitativo, es decir, que el poder sea de Dios y que la comunidad se acoja a ese poder, donde no haya jerarquías humanas, sino realmente consideremos que el primer lugar lo ocupa Cristo, donde no haya liderazgos opresores, es decir, donde nadie asuma posiciones que no le han sido conferidas por el Espíritu, donde nadie presuma de ser mejor que el otro, de tener más poder, donde nadie se precie de ser el centro de la comunidad cuando el centro realmente es Cristo. Me sueño una iglesia de hijos e hijas de Dios que sea participativa, que sea inclusiva, que sea respetuosa, que sea acogedora, donde los seres humanos que se congregan allí sean esos, seres humanos, hijos e hijas de Dios, donde no hay alguien que es mejor porque siente que tiene menos pecados o porque sus pecados son menores, sino donde todos, habiéndonos pecadores, nos consideremos también justificados, y esto por Cristo. Me sueño una iglesia sin paredes, sin límites, donde las expresiones de fe, de amor y de esperanza no sean condicionadas, donde sea posible expresar la vida de la comunidad, aun cuando eso implique romper moldes, aun cuando eso implique salirnos de los escenarios de comodidad, aun cuando eso implique abandonar los templos que tenemos si fuera el caso y si fuera necesario. Y lo dice aquí Nelson Sely, siempre he creído que los templos son absurdos e inútiles si se restringen al culto dominical, a la misa dominical. El templo tiene que ser el lugar de la vida de la comunidad, el lugar del encuentro, no el lugar de la peregrinación semanal, sino el lugar donde vivimos, compartimos, donde se toma el café, donde se comparte el pan,
donde Cristo se hace presente también en los momentos de esparcimiento, donde puedo ir a aprender, a crecer, a compartir con el otro, donde me siento en casa, donde puedo expresar mis inquietudes, mis dudas y mis equívocos, sabiendo que hay una comunidad que me acoge, me abraza y me acompaña, donde puedo llorar tranquilamente porque sé que allí hallo consuelo. Esa debe ser la función de los templos que ocupamos, no solo la función litúrgica y cultural, sino también la función social, cultural y vital que acompaña las dimensiones del ser humano. Allí tendría yo la posibilidad de llegar cuando me siento solo. Allí podría llegar a protegerse aquel que tiene frío o que no tiene un techo con el cual cobijarse. Allí tendría que ser el lugar donde compartimos el café con aquel que de pronto en la calle no tiene cómo comprar uno, donde podemos circular los bienes, aquello que yo tengo de más, compartirlo con otro, incluso de lo que tengo que me es propio y que siento que necesito, viendo la necesidad del otro también dárselo. Allí donde mi pan no es mi pan, sino es nuestro pan. Y donde mi dolor y mi angustia no es mi dolor y mi angustia, sino es la angustia y el dolor de toda una comunidad que también me escucha, que me acompaña, que piensa en mí como lo hace Cristo. Entonces, en ese sentido, sueño una iglesia centrada en Cristo y su evangelio y en su ejemplo y testimonio, reconociendo que Él era tanto el anunciador como el anuncio. Es decir, Cristo era quien traía el mensaje de Dios, pero Él mismo era el mensaje, era la palabra encarnada. Y nosotros de alguna manera debemos ser mensajeros de Cristo, anunciadores de su buena nueva, al punto que se configure nuestro ser y nuestra vida en ese mensaje que anunciamos. Y si hablamos del amor, que nosotros seamos el amor mismo. Y si hablamos de la esperanza, que seamos esperanza hecha carne. Y si hablamos de la fe, que la fe sea lo que rebose por nuestros poros, en nuestro sentir y en nuestras palabras. Entonces, en ese sentido, también me sueño una iglesia sin doctrinas, más bien plena de puro y legítimo amor, donde amar sea la doctrina, donde amar sea la regla. Recordando aquello que nos dice también Santiago en la epístola, en capítulo 1, versículo 27, que dice: delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Es decir, la religión verdadera es aquella que ve compasiva y solidariamente por el otro, por el que tiene necesidad, pero que además se aparta de la maldad, de los esquemas, de las estructuras de opresión y de maldad que tiene el mundo. Religión pura y sin mancha. Eso debería ser lo que determine más que cualquier otra doctrina nuestra vida en la fe. Por eso sueño una comunidad o una iglesia mejor que sea de comunidad y de comunión. Comunidad porque todos somos parte de ella, todos tenemos la misma categoría dentro del modo de agremiarnos o de encontrarnos. Todos trabajamos con el mismo ahínco por llevar la obra adelante, por eso es comunidad. Y es de comunión porque justamente el trabajo, el anuncio, el testimonio nos une, nos acerca, nos permite vivir en reconciliación. Entonces vivimos no solo como una comunidad, sino en comunión, en unidad, pero no solo con nosotros de modo cerrado, como lo hacen las sectas, sino hacia afuera. Vivimos en comunión con el excluido, con el marginado, con la rechazada, con la maltratada, con el violentado, incluso con el violentador que se arrepiente y busca un camino mejor. Vivimos en comunión con ese mundo que a veces cuestionamos por sus esquemas, pero vivimos en comunión con Él para transformarlo, para que Dios sea obrando allí y que nosotros prestemos nuestro ser entero para esa transformación que ha de obrarse en la sociedad en la cual estamos inscritos, en la cual vivimos. Debe ser una comunidad de trabajo y de celebración, es decir, donde ponemos nuestro esfuerzo, nuestro empeño, nuestras manos, pero también celebramos y compartimos. Debe ser una comunidad del buen vivir, como nos lo enseñaron los pueblos originarios de estos territorios, el buen vivir, la buena vida, que no significa el llenarse de bienes, de éxito y de triunfos, sino el buen vivir es que toda la comunidad se goza en lo que tiene y toda la comunidad trabaja por aquello que tiene y a nadie le falta, nadie carece y nadie tiene de más. No se derrocha, no se desperdicia, se comparte y todos tienen lo que es necesario, lo que es suficiente. Y que a la par sea una comunidad del testimonio,
que quienes no la conocían al verla quieran estar ahí. Quienes de pronto se sienten excluidos lleguen a la comunidad y se sientan acogidos. Y que a la par sea una comunidad de la sonrisa y la celebración y del consuelo y de la esperanza. Que podamos llegar allí cuando nos sentimos muy contentos y podamos estar también cuando estamos tristes o abatidos. En ese sentido, es mucho lo que nos falta por construir, pero lo estamos haciendo y ese es el anuncio de esperanza que hoy surge de esta reflexión. Vamos caminando, vamos construyendo juntos, lo hacemos del modo mejor, pero en aquello que nos está haciendo falta, tenemos que empeñarnos más, comprometernos más. Que no nos escuchemos nosotros diciendo cosas en contra de otro, que dejemos de lado los prejuicios y que seamos realmente acogedores. A quien llega a la iglesia se le acoge con los ojos cerrados y los brazos abiertos, con el corazón dispuesto. Si yo abro los ojos para ver a quién debo acoger, a quién debo abrazar, no termino abrazando a nadie. De hecho, ni me abrazo a mí mismo porque me voy a reconocer también desde mis faltas y mi fragilidad. Por eso yo cierro los ojos para acoger a quien llega, pero abro los brazos para hacerle sentir la calidez y la misericordia que emanan de mí porque Dios me lo permite así. Y abro mi corazón justamente para poner en contacto mi fe, mi amor, mi esperanza con la fe, el amor y la esperanza del otro, que quizá se viven de modo diferente, pero que se encuentran en un punto en común. Y eso tiene que ver en el cómo concebimos la obra salvadora, la obra de ese Dios que atraviesa la historia, porque él mismo ha configurado los escenarios en los que la historia fluye y se desenvuelve, pero la atraviesa toda renovándola por medio de su espíritu y haciendo nuevas siempre todas las cosas. En ese sentido, les quiero invitar a concluir ya este tiempo de meditación, de reflexión, con una oración y les invito a que en su casa, en el lugar donde se encuentran en este momento, puedan sentir la fuerza de su corazón palpitante y hagan un acto de contrición. Hagan memoria de tantas cosas, muy en consonancia con lo que hemos estado reflexionando en esta tarde, tantas cosas que hacemos que no van conforme ni a la palabra de Dios ni a su voluntad, y en la que le queremos pedir a Él que nos ayude definitivamente a cambiar. Que Él sea una señal, y por eso el fondo que puse hoy con ese doble arco iris y con la luz del sol al fondo en medio de las montañas, que Él sea una señal de esperanza y de luz, que nos muestre el camino mejor para nuestra vida y nos permita así continuar. Oremos. Sintamos la fuerza del corazón que palpita, nuestro arrepentimiento y nuestra voluntad de hacer las cosas diferentes, de hacerlas mejor para Dios y para la humanidad. Amado Dios de la vida, tú que nos amas con un amor perfecto, bondadoso, maternal, te damos gracias por este tiempo, por estas palabras que hemos compartido. Permite que aquellos que las escuchen puedan realmente vivirlas y dar testimonio de ellas. Que superemos ya tantos errores que a diario cometemos, especialmente quienes anunciamos, quienes decimos a otros que somos tus hijos e hijas, que somos cristianos y cristianas. Ayúdanos a corregir el error, que no tengamos que definirnos como cristianos o cristianas, sino que lo seamos en realidad. Que no digamos que somos hijos o hijas de Dios, sino que vivamos como tales y que podamos así ser luz y sal para este mundo. Que quienes lleguen al conocimiento de la verdad por medio nuestro, lo hagan porque ven realmente un testimonio honesto, transparente, que vale la pena seguir. Que nosotros nos constituyamos en una señal que conduzca hacia ti, a esa palabra encarnada que es Cristo y a ese reino que tú quieres que se constituya y que ya está en medio nuestro, pero que todavía no lo vemos, para que podamos seguir trabajando en esa obra que nos encomiendas. Haznos honestos, sencillos, transparentes. Haznos dignas y dignos para poderte servir y permite que nuestro corazón tenga cosas buenas, que albergue solo bondad, para que de ello hable nuestra boca y nuestro testimonio. Ponemos en tus manos, aunque tú los tienes allí en un lugar preferencial, a todas las personas que han sido excluidas. Ponemos en tus manos la vida de tantas personas que han sido excluidas por sus ideas políticas, que han sido perseguidas por ellas, aun cuando han sido ideas que tienen que ver con la justicia y con la paz. Ponemos en tus manos a aquellos que abandonaron la lucha armada, que reconocieron que se habían equivocado al tomar las armas y se han entregado a trabajar por una sociedad más justa, pero que hoy en día están siendo perseguidos, maltratados y asesinados.
Tú los tienes en un lugar especial, oh Dios. Ponemos en tus manos a esas comunidades diversas, a esas personas que en virtud de su expresión sexual, de su diversidad sexual, son maltratadas especialmente por las iglesias cristianas, que son rechazadas y excluidas. Dios, tú sabes el camino que tienes para ellas y para ellos. Tú sabes que son tus hijos y tus hijas. Y tú sabes, oh Dios, cómo te sirven, te alaban y te bendicen. Permite que nosotros, que estamos tan equivocados sobre ese modo de ser tu hijo e hija, evitemos los prejuicios y los superemos y podamos ver con tus ojos y con tu amor caminar como iglesia, como pueblo, como hijos e hijas sin exclusión. Ponemos en tus manos las comunidades indígenas, los pueblos y grupos que en función de su pertenencia étnica y cultural han sido confinados, maltratados, expropiados, violentados. Ellos han sabido cuidar la obra de tus manos, oh Dios, pero han visto como enemigos a aquellos que son opresores. Por eso te pedimos que los libres de la opresión y del maltrato de los gobernantes y de las estructuras económicas que los persiguen y los quieren reducir, y permite que ellos nos sigan enseñando con su saber ancestral y tan antiguo, eso que tú mismo nos has transmitido también en tu evangelio. Ponemos en tus manos los campesinos y campesinas que trabajan la tierra y lo hacen con amor para que haya sustento, pero que hoy en día se ven enfrentados a pérdidas, se ven enfrentados a la pobreza, sus productos, sus cosechas perdidas, porque el hambre del capitalismo les ha devorado, les ha consumido y les ha marginalizado. Que no falte el alimento en sus hogares y que ellos puedan seguir trabajando de modo tal que todos nos gocemos en los bienes de la creación. Ponemos en tus manos a las mujeres vulneradas, excluidas históricamente, maltratadas, violentadas, incluso asesinadas, porque se les ha invisibilizado y a veces en función de dar algunos lugares en la sociedad se les termina excluyendo aún más, pensando que la idea es que ocupen cargos públicos, pero realmente sus derechos siguen siendo violentados. Por eso ponemos a las mujeres en tus manos, al igual que a los niños y niñas, también tan perseguidos y tan de modo clandestino y oculto, violentados, maltratados. Se tuvo Dios librando de exclusión, librando de persecución a aquellos que la están viviendo y haciendo que nosotros como profetas y profetisas podamos anunciar una buena nueva, no solo de palabras, sino con el testimonio, y hacer que esta sociedad sea cada día mejor, donde todos, todas quepamos y podamos vivir juntos como comunidad, en unidad contigo que eres Padre, Madre, Hijo y Espíritu Santo, hasta la eternidad y desde siempre. Amén. Una bendecida tarde, gracias por estar aquí conectados. Saludo a quienes están en Facebook, a quienes se han conectado, quienes te han dado me gusta y han compartido también esta reflexión. Sometidos a discusiones, sometidos a debate siempre, pero ante todo con ese amor que nos debe caracterizar como hijos e hijas de Dios, que es de lo que hemos estado hablando hoy. Que tengan una bendecida semana, hay mucho por hacer, no se queden de brazos cruzados, no se queden con la Biblia bajo la axila, no se queden mirando tanto la pantalla del dispositivo móvil y salgan a la iglesia, es decir, al mundo, a transformarlo todo y a ser de bendición para los demás, para quienes aún no conocen ese camino de esperanza que nosotros anunciamos en Cristo. Que el Espíritu les acompañe y que sigan dando testimonio de la verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz tarde.